yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué un presidente que es claro, evidente, que no ha tenido un solo resultado, que es un presidente que se caracteriza por mentir, un presidente que abandona, que divide al país y a la gente que él prometió gobernar, puede tener un nivel de aceptación? Pues no te voy a decir a lo mejor tan alto como en un inicio, pero la verdad, comparado contra otros presidentes o contra lo que pasa en la región, todavía con niveles de aceptación importantes. Y para mí, te puedo resumir todo en una sola palabra: manipulación. Manipulación y el juego de la política, en donde el decir que se vale todo, él lo pone y lo lleva a cabo a la perfección. Y ahí es donde entra el primer tema que a lo mejor quisiera yo platicar. Leo en las redes sociales que mucha gente cree y dice que este señor es tonto. Yo más bien creo que es tonto el que cree que es tonto, porque es claro que no sabe gobernar, pero el señor está llevando una agenda de manipulación y de destrucción a la perfección, que ahorita vamos a empezar a platicar temas concretos de por qué, cómo lo está haciendo y por qué, para mí, esa es una explicación de por qué tiene ese nivel de aceptación. Y este tema empezó para mí a ser muy interesante cuando en el 2002, de una manera muy involuntaria, fui invitado a una reunión en casa de un político prominente en aquel entonces. Prefiero omitir nombres de algunos de los integrantes, de los participantes en esa reunión, pero en la cual, para mi sorpresa, y siendo que yo no estoy involucrado en el tema político, simplemente estaba involucrado en un proyecto que buscaba ayudar a la gente, me hicieron parte de esa reunión en donde empezaron a llegar políticos de todos los niveles. Y en esa reunión llegó Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno del Distrito Federal, así era el cargo, acompañado también y muy cercano a Arturo Montiel, que también en ese momento era gobernador del Estado de México. En esa reunión se tocaron varios temas, fue una reunión amable, mucha broma, pero hubo un momento muy, muy especial cuando se empezaron a hablar de problemas que había en el país y alguien hizo el comentario, uno de los integrantes de esa reunión, de que había muchos problemas en México, pero mientras existiera la Virgen, la creencia, la fe en la Virgen de Guadalupe, eso era lo que iba a mantener junto al país. Y de repente hacían mucha referencia al término de la Virgen Morena, como la gente, el pueblo, conoce y venera a esta Virgen. Se hizo el silencio y se empezó después a hablar de los temas de cómo para ellos esta fe era capaz de manipular a mucha gente en México, independientemente de las creencias o no. Y me llamó mucho la atención que varios años después de esa reunión, cuando ya llevaba prácticamente 2 periodos de aspiración presidencial perdidos, surge en el 2011 el propio partido de Andrés Manuel López Obrador, con el nombre de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, cuando claramente ni era es movimiento, pero no era ni de regeneración nacional, simplemente era un juego de palabras para martillar, como bien dijiste tú, Isa, en el subconsciente de la gente, que tenía que ver con la imagen de la Virgen Morena, que es algo sagrado en este país. Ese fue el inicio por el cual me interesó este tema, y cómo para la elección del 2018 se empezaron a utilizar muchos símbolos religiosos, muchas referencias religiosas, y bueno, lo podemos ver en diferentes temas, en diferentes propuestas, en frases, discursos que él hacía, en donde desde como candidato dejó de comportarse como candidato en muchas ocasiones, y ahora dejó de comportarse como presidente para convertirse en una especie de predicador, en donde lo que buscaba es básicamente acercarse y volver a meter la religión dentro de la vida pública, cosa que era un tema que venía manejándose muy por separado, y poder mostrarse ante ese mismo pueblo como el Redentor, como tú lo decías, como el Mesías que venía a salvar, porque él sabía cómo hacerlo. Pero yo aquí quisiera hacer la primera pregunta que tenemos en esta parte de este tema tan interesante. Y yo sigo hoy sin poder contestarme exactamente en qué cree el presidente. Porque se dice cristiano, se dice evangélico, pero si analizamos sus actitudes, sus mensajes, lo que él está haciendo es totalmente lo opuesto a la fe que él dice profesar. Y aquí, muy respetuosamente lo digo, porque no me quiero meter en temas de creencias, simplemente de percepción y de poder evidenciar en un momento dado
esa contradicción que ha hecho, que ha sido como la descripción o la común en el gobierno de Andrés Manuel. Y empezamos con la primera contradicción muy grande que hubo. Si ustedes recuerdan, en su toma de posesión, hubo 2 eventos simultáneos, enfrente de los ojos de todos. El primer evento fue el evento civil, en donde él protestaba como presidente de los Estados Unidos mexicanos, donde juraba seguir y observar la Constitución, e inmediatamente después sale a la plancha ahí del Zócalo para poder hacer un evento totalmente pagano, totalmente lleno de simbologismos religiosos, en donde a través de limpias, a través de recibir el bastón de mando de las tribus indígenas, él también tomaba ese poder. No tendría nada de malo si no fuera porque son totalmente y diametralmente opuestas esas dos posiciones. No puede uno ser o decir que es evangélico, que cree en Jesús, cuando por otro lado acepta una limpia, acepta la entrega de un bastón de mando que, y esto me tocó documentarlo y con pláticas directas con algunos chamanes que intervinieron en ese momento, tenía que ver con hechicería, una serie de temas que no quisiera yo ahondar, pero simplemente sí remarcar lo que es esa contradicción que hoy se ve en cada uno de los aspectos de la vida pública. Entonces, una de las primeras respuestas que tengo a la pregunta que tú hacías, Isa, es: la manipulación ha sido el día a día de este gobierno, y en donde lo que se busca es destrozar todo lo anterior, destrozar la creencia de la gente que de buena fe se encontraban decepcionados, tristes, aletargados por los malos gobiernos anteriores, y posicionarse como si él fuera un Mesías, un Redentor, un Salvador que sabía cómo hacerlo y que iba a salvar al pueblo de ese enemigo en ese momento imaginario, y hoy ya con un nombre y apellido, llamados clase media o neoliberales. Ese sería